Cambiamos permanentemente. Cambiamos de barrio, de escuela, de gustos, de trabajo. ¿Cuántas veces cambiamos durante nuestras vidas? Muchas. ¿Cuántas veces somos protagonistas de cambios con otras personas? Pero realmente protagonistas de cambios. Hace unos años yo estaba en un proceso de cambio laboral y en la misma semana me confirmaron de 2 empresas. La empresa ya me había elegido, pero ¿cómo sabía yo con cuál de las 2 empresas quedarme? Me intrigaba muchísimo cómo hacer para saber qué opinaban las personas que ya habían estado, que estaban ahora trabajando en cada una de esas 2 empresas. Esa información estaba en la cabeza de esas personas, pero ¿cómo sabía yo cómo podía hacer para sacar esa información y conseguirla? Era muy complicado. Empecé a pensar y en medio de toda esa confusión agarré un papel, un lápiz y me puse a anotar lo que sabía de cada una de esas empresas. Sabía el sueldo, la ubicación, el puesto, las tareas. Y cuando estaba empezando a anotar empecé a preguntarme, ¿cómo sé yo cómo hacer el clima de cada una de esas empresas? ¿Cómo sé cómo hacer el tipo de jefes? Que no iba a tenerlos por poquitas horas. ¿Cómo iba a ser también la flexibilidad? ¿Iba a tener que estar pidiéndole al dentista, por favor, atendeme un sábado a la mañana? ¿O por lo menos iba a poder ir en algún horario razonable? Tenía un montón de dudas que en ese momento no tenía manera de resolver. Y ahí me di cuenta que, en realidad, la información que tenía no me ayudaba a decidir. No era la esencia de lo que iba a ser realmente mi trabajo. La empresa, por el otro lado, tenía casi una radiografía 3D de punta a punta de mi vida. Me había entrevistado, me había buscado en Google, había hecho absolutamente todo. Me había hecho hacer un dibujito de una casa, de un arbolito, me había hecho dibujar personas y encima bajo la lluvia. ¿Y qué tenía yo? La verdad que tenía muchísimas dudas. No sabía tanto qué hacer que me empecé a poner a pensar. En ese momento empecé a pensar, ¿qué pasaría si pudiéramos tener la información y la experiencia de otras personas que ya pasaron por lo mismo que nosotros? ¿Nos gustaría saber esas experiencias? ¿Las compartiríamos nuestras opiniones? Así fue que nació mi idea de armar con el poder que tiene Internet un sitio web. Me empecé a imaginar de todo, que uno pudiera de manera anónima, completamente anónima, con simplemente algún apodo, poner las opiniones como para que otras personas pudieran también conocerlas y así poder saber realmente cuáles son los mejores lugares para trabajar. ¿Esa idea hoy es una realidad? Y se llama RealRef. Hoy en día ya estamos, la verdad que muy entusiasmados con el equipo que está creciendo, con la gente que se está sumando, con la cantidad de organizaciones que se están sumando a esta movida de cambio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que uno pueda conocer cómo son las empresas realmente por dentro, con las opiniones de los aspectos que son realmente los que van a hacer en nuestro día a día. ¿Y qué están opinando las personas? Están opinando de todo lo que están viviendo y que ayudan a otras personas realmente a conocer como si fuera que lo están viviendo. Hay de todo y todas esas miradas son las que permiten construir el conjunto de estas opiniones. De esta manera, lo que se logra es romper esa simetría que hay entre empleados y empleadores. ¿Para qué? Justamente para que se empiece a trabajar en conjunto, para que se logre un beneficio entre estas dos partes. Además de los empleados, las empresas ya sé que están usando esta información para mejorar internamente. Hay un mix entre empleados y empleadores, que en el momento en que yo lo empecé a usar, y empecé a pensar, y empecé a construir RealRef, empecé a ver que no era simplemente una herramienta donde uno daba información y el otro recibía la información, sino que era más. Era la posibilidad de mejorar la calidad laboral, el día a día de todas las personas que se levantan y que están de lunes a viernes de 9 a 18 horas con suerte en el trabajo. Estoy muy segura que muchísimos de ustedes se encuentran en sus ámbitos con un montón, muchísimas desigualdades. Así como en RealRef estamos usando el poder que tiene Internet y las redes sociales, ustedes también pueden empezar a usar estas redes para poder generar cambios positivos. Y ojalá que la vida les sorprenda como a mí,
que me encontraba buscando un cambio de trabajo y hoy me encuentro trabajando para generar un cambio. ¡Bravo!